Buenas tardes, queridos amigos. Una vez más, doctor Alejandro Carlos Espinosa, gracias por estar con nosotros. Como siempre, el CEO de Criminogénesis nos regala un poquito de su tiempo. Doctor, ¿cómo está? Muy bien, muchas gracias, mi querida Delia. Con el enorme gusto de verte, de saludarte. Ya hace un tiempo que no platicábamos. ¿Cómo estás? Muy bien. Aquí llegamos a esta cita pensando qué le íbamos a preguntar al respecto de un proyecto muy importante que trae. Nos enteramos precisamente la gran sorpresa, un libro especializado en Derecho Militar. A ver, voy por ahí, es el asunto. Explíquenos de qué se trata esta sorpresa que Criminogénesis tiene para todos sus lectores. Bueno, este libro es un libro que ya tiene larga data. Digamos que su primera edición sale en 1997. Okay. Ha tenido otra en el año 2000, ¿no? Otra en el 2004 y una final en el 2011 con el prólogo del doctor Sergio García Ramírez. Este es un libro de texto, es el libro de la materia de Derecho de las Fuerzas Armadas en la Facultad de Derecho de la UNAM y que, bueno, ha tenido muy buena recepción durante todos estos años, ¿no? Pero que dadas las reformas constitucionales, las sentencias internacionales, ahora la adhesión de la Guardia Nacional como una Fuerza Armada permanente, etcétera, ¿no? Hace necesaria una quinta edición del libro y estoy trabajando en ella, ¿no? Este libro que tiene pues presencia no solamente aquí en México, sino que también lo consultan en otras latitudes de América. ¿Cuál sería lo que le está sumando la adenda de en esta nueva edición? ¿Cuáles son las modificaciones? Bueno, de entrada, una de estructura general de carácter transversal sobre toda la orgánica de las Fuerzas Armadas que pues, se ha transformado, las propias misiones constitucionales, un poco sobre los conceptos, el derecho disciplinario, su desarrollo, que es muy importante, la suma mucho más especializada de los derechos del marco jurídico de la Secretaría de Marina, ¿no? Evidentemente, pues el gran cambio también se da con la Fuerza Armada Permanente con funciones de seguridad pública, que es la Guardia Nacional, y pues bueno, viene muy a tono con el tema de derecho de las Fuerzas Armadas. Como bien sabemos, hace días, ¿no? Se publicó la ley de la Guardia Nacional. Bueno, de hecho ni siquiera se ha publicado. Digamos que está el proyecto que está ahorita en las cámaras, ¿no? Pero que muy probablemente va a pasar y que seguramente muy pronto será ley, ¿no? Entonces, en este contexto, más las sentencias internacionales, pues evidentemente había que actualizar este libro con nuevos capítulos también, ¿no? Se fortalece el capítulo de seguridad nacional, que es un tema pues, muy interesante. Recordemos que la Facultad de Derecho de la UNAM ahora recientemente ya imparte la materia optativa de Derecho de Seguridad Nacional y Seguridad Pública como una materia optativa y de la cual tengo el honor de ser profesor. Y es un tema importante porque el tema de la seguridad es un tema fundamental hoy en día para los estudiantes de Derecho en las escuelas de Derecho, ¿no? Entonces, esta parte de tener un libro vanguardista, un libro actualizado, que además ya es un libro maduro, ¿no? Es un libro que ya tiene su historia, ¿no? Con la participación en los prólogos de prominentes juristas, ¿no? El primero de ellos fue precisamente un militar. Hablamos del ex procurador Mario Guillermo Fromo, antiguo profesor de la Facultad de Derecho de la UNAM, que bueno, evidentemente fue un ícono en el tema de la enseñanza del derecho militar en la Facultad de Derecho de la UNAM y bueno, y suma también algunos conceptos importantes, materia de una tesis doctoral que representé recientemente sobre derechos fundamentales y justicia militar, que es el otro gran reto de las Fuerzas Armadas. Fíjese, le iba a hacer el comentario justamente de esa situación.
Del 97 a esta fecha ya pasó mucha agua bajo el puente. Y hablando también de derechos humanos, donde también usted es especialista al respecto, ¿cómo se compagina una y otra cosa? La situación de las Fuerzas Armadas, la visión que tiene el público en general de lo que está sucediendo, no solamente con las Fuerzas Armadas, sino ahora con la Guardia Nacional y toda esta, cómo se concatena todo esto que tiene que ver con los derechos humanos y las Fuerzas Armadas. Sí, ese es el gran problema de la visualización. O sea, creo que el problema está en que no se ha sabido quizá explicar o no se ha querido entender que los derechos fundamentales o derechos humanos, como quieras tú llamarles, ¿no? Y el tema de las Fuerzas Armadas o el derecho de las Fuerzas Armadas o el derecho militar son un binomio indisoluble, son complementarios y en esa razón es difícil poder entender a los derechos humanos sin un aparato garante de los mismos como sería el propio ejército, ¿no? Y la seguridad o viceversa, ¿no? Entender a los derechos humanos, al derecho militar sin los derechos humanos. Esto es, hoy no es posible dejar de advertir que viene un proceso de humanización de los procedimientos penales, ¿no? Tan es así que tenemos la prueba fehaciente con el Código de Justicia Militar y las grandes reformas que tuvo, pues no hace muchos años, en el 2014, ¿no? Y en el 2016, en el 2014, con esta parte importantísima de la presunción de inocencia para la justicia militar, que por 80 años presumió la culpabilidad, o en el 2016, la creación del Código Militar de Procedimientos Penales, sobre el cual, por cierto, hay un libro, bueno, un código de justicia militar anotado que es de mi autoría. Que precisamente Criminogénesis lo saca. Sí, también bajo el auspicio de Criminogénesis. Debo aclarar que este libro no es bajo el auspicio de Criminogénesis. Este libro es un libro que corresponde a la casa editorial Porrúa, ¿no? Okay. Esta sería la quinta edición que haría Porrúa de este libro, ¿no? Pero usted es el autor de este libro. Sí, yo soy el autor, ¿no? O sea, ese libro, pues es el libro, digamos, que forma parte de la bibliografía básica aprobada por la Facultad de Derecho de la UNAM. O sea, y es el libro que replica en todas las universidades que siguen el plan de estudios, que son muchas, ¿no? De la Facultad de Derecho de la UNAM. Y ahora con la nueva materia donde evoluciona el derecho militar por derecho de las Fuerzas Armadas, pues el referente sigue siendo ese libro de Derecho Militar Mexicano de la editorial Porrúa, del que estamos trabajando la quinta edición. Que también ya cuando nos prepara algo referente a esta situación. Nos hablaba hace un momentito de su tesis doctoral, hablando de derechos humanos. ¿Cómo compagina todo quehacer sobre derecho militar con la situación de derechos humanos que, reitero, usted es especialista en ambos? ¿Cómo logra plasmarlo en páginas que se llegan a convertir incluso, como bien lo menciona, en referentes para los que están estudiando sobre el tema específico? Bueno, yo lo que podría apuntar aquí como un elemento importante es que la ruta son los derechos humanos, ¿no? Y que el eje de desarrollo de cualquier rama del derecho, y el derecho militar no es la excepción, el derecho de las Fuerzas Armadas no es la excepción, la seguridad nacional como conjunto normativo tampoco es la excepción, ¿no? Debe tener pues esta transversalidad de los derechos humanos. Y este diálogo, esta plática, ¿no? Que tienen todo el tiempo el control, por llamarlo de alguna manera, con el garantismo es fundamental y se tiene que hacer basado en profesionalización, en especialización y en un estudio doctrinal acucioso. Quizá el punto y el reto más importante tenga que ver con las doctrinas. Por supuesto que el gran reto que tienen hoy las Fuerzas Armadas es la nueva función constitucional que tienen encomendada, ¿no? Y es la función policial. El tema de la seguridad pública como una responsabilidad que ahora se le encomienda a la Guardia Nacional, Fuerza Armada Permanente con funciones de seguridad pública, pues evidentemente obliga a estudiar el derecho militar. Recordemos que el Código de Aplicación en materia penal para los miembros de la Guardia Nacional es el Código de Justicia Militar y el Código Militar de Procedimientos Penales, y que están igualmente, digamos que regulados
por la ley del ISFAM. Esto es por el artículo 123, apartado B, fracción 13ª, que excepciona a los militares del derecho laboral, y entonces se guían por el derecho disciplinario. Más el derecho disciplinario sancionador, ¿no?, que tiene que ver con todos los consejos disciplinarios. Entonces, creo que el libro tiene en este momento un reto importante, y es abrazar estas nuevas lógicas de evolución, de transformación institucional, ¿no? Porque más allá de los posicionamientos de que si la policía debe ser civil o debe ser militar y los criterios internacionales, etcétera, lo que sí es una realidad es que hoy es derecho positivo mexicano, y que evidentemente bajo estas lógicas que están ya plasmadas en la Constitución, pues tenemos que pensar en el desarrollo de la institución conforme a los estándares internacionales. Hay una situación que menciona en este momento, el dogma, los dogmáticos del derecho civil, por llamarlo de alguna manera, que son los que están mucho en desacuerdo, porque dicen, ¿cómo se van a militarizar la policía cuando debe de ser de civiles? Y por el otro lado, la renuencia de las fuerzas castrenses, que muchos las ven como algo muy cuadrado, ¿no?, que no permiten que nadie más entre. Pues, ¿cómo se puede lograr? Sí se puede lograr, ¿y cómo se puede lograr conjuntar estas dos situaciones? Bueno, va a ser un proceso, ¿no? Un proceso, pues, que ciertamente llevará una curva de aprendizaje larga, ¿no?, o de largo aliento. ¿Por qué? Porque, pues, evidentemente, el gran problema son las doctrinas. O sea, una cosa es la doctrina policial y otra cosa es la doctrina militar. Uh-huh. Una doctrina policial muy apuntalada en la proximidad, en la prevención, en la disuasión, en la investigación, en la persecución del delito, en la legalidad, en la observancia de los derechos humanos, versus una doctrina mucho más enfocada al control, ¿no?, a la movilidad, rigurosa, dura, endurecida, ¿no?, y rígida, ¿no? Esto es, en tanto el policía resuelve, ¿no?, el militar está acostumbrado a obedecer, ¿no?, y no va a moverse hasta que le den la instrucción. Entonces, comenzar a generar ese cambio en la mente, ¿no?, eso es lo que va a ser un poco el proceso, ¿no?, que se distinga que, si bien es una fuerza armada permanente con funciones de seguridad pública, no se tiene que apartar de la doctrina policial. O sea, tendrá que hacer como un mix, si me lo permite decir de esa manera, ¿no?, en donde se puedan, digamos, que retomar algunos principios doctrinales castrenses muy importantes, como la disciplina, el servicio, el deber de obediencia razonada, etcétera, con esta capacidad de respuesta, esta proximidad social y esta capacidad de realizar investigación, persecución y de observar protocolos, ¿no? Protocolos para la detención, protocolos para el traslado, funciones de primer respondiente, funciones en uso de la fuerza, ¿no?, o cuestiones relacionadas con cadena de custodia, con el llenado del informe policial homologado, y una serie de cuestiones que son francamente diferentes, ¿no?, y que evidentemente para eso están ahorita unos importantes desarrollos en las escuelas militares, que ya tienen esa formación, vamos a decirlo así, militarizada, sí, pero con el, digamos, ingrediente policial. Esto es, las carreras de las licenciaturas que está haciendo el propio Colegio Militar o la Escuela Militar de Sargentos, como semilleros, ¿no?, de los nuevos mandos, por ejemplo, de la Guardia Nacional. Es un proceso, por eso decía que era una cuestión de largo aliento y que va a llevar un tiempo, sin dejar de observar que la Constitución, en su reforma, ¿no?, también da paso a que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana pueda realizar tareas de investigación. Esto es, sí reserva parte de la investigación de los delitos a civiles, ¿no? Al darle la facultad de investigar, no le deja toda la facultad a la Guardia, sino que la Guardia tendrá... El gran punto es ese, y hay que esperar también la otra ley, ¿no? ¿Cómo va a venir esa ley que va a decir, y voy a decirlo de una manera muy coloquial, qué le toca a quién, ¿no? Uh-huh. O sea, de esas facultades de investigación, persecución, ¿cómo se van a segmentar? ¿Para qué? Para que no se atropellen o para que no se invadan, ¿no? Uh-huh. ¿Un híbrido mexicano, doctor, o hay algo similar en el mundo?
Bueno, yo creo que en el mundo hay solamente dos modelos de policía en sentido amplio, ¿no? Podríamos pensar las policías militarizadas, le hace Italia, ¿no? Le hace Chile, le hace Colombia, no sé, muchas, ¿no? Y las policías civiles. Yo creo que más allá de que si son militarizadas o son con personal civil policial, ¿no? El gran punto a observar es que sean conforme a los estándares internacionales, que se observen los protocolos de actuación. Y esto, pues evidentemente, tiene que ver con la armonización de los procedimientos y con el respeto a la dignidad humana, ¿no? Esta es la parte pues, que a veces no resulta tan sencillo de implementar. O sea, es como un poco fácil decirlo y un poco complicado hacerlo, ¿no? Sobre todo en el tema de la profesionalización. Si yo le hablara de profesionalizar a 100, pues sería fácil, ¿no? 200,000 o 5,000 o 10,000, ¿no? Pero cuando usted está hablando de 136,000, o sea, está hablando, es un reto mayúsculo, ¿no? Que va a llevar un tiempo, ¿no? Va a llevar un tiempo y que evidentemente, pues sí, es una curva de aprendizaje. Eso no hay forma de negarlo o de decir que no sea así, ¿no? Hablaba de los tratados internacionales. Porque México, como siempre, firma México y pertenecemos a todos lados. Pero aparte, en muchas ocasiones se ha dicho, no se hacen las reservas adecuadas y terminamos empantanados en alguna situación por esta situación, precisamente por no tener la prevención antes de una firma. No, yo creo que todo lo que se ha firmado es correcto, o la gran mayoría de las cosas es correcto, porque los derechos humanos per se son un progreso que debe seguir, ¿no? Porque finalmente pues, van enfocados a una cuestión: garantía de no repetición de vulneración de derechos humanos, por un lado, y por el otro lado, el respeto a la dignidad de las personas. Yo creo que toda persona aspira a que se respete su dignidad, aspira a que se le respete el acceso a la justicia, aspira a que se le respete el debido proceso, ¿me explico? Entonces, esa parte yo no le veo una carga negativa. Creo más bien que lo que hay que hacer es políticas públicas también transversales, ¿no? Que impacten a las violaciones sistémicas de derechos humanos por diseños normativos y por diseños institucionales, ¿no? Esto pues lo vamos a ver o lo hemos visto, ¿no? A través de cómo todavía tenemos grandes retos para cumplir con ciertas figuras pues que dice o que dicta la jurisprudencia interamericana. Por ejemplo, jueces militares y juez natural, ¿no? O sea, pues todavía tenemos, por ejemplo, en el modelo mexicano, por diseño institucional y constitucional, ¿no? Jueces militares que pertenecen al Poder Ejecutivo, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Cuando la gran mayoría de los países del mundo pertenecen ya al Poder Judicial, o si no la mayoría, sí, una parte importante de los países. Entonces, en este sentido, ese es un tema en donde siempre va a estar dialogando el control con el garantismo, ¿no? ¿Qué pasa si yo me aproximo demasiado al control? Voy a violar sistemáticamente los derechos humanos. Uh-huh. ¿Qué parece si yo me aproximo demasiado al garantismo? Pues puedo perder el control, y los estados no se pueden permitir perder el control, que de por sí no es fácil con el tema del estado de cosas, la inseguridad, las cosas como se están presentando en la región, ¿no? De América Latina y particularmente en México también, ¿no? Pues tenemos un reto muy grande a nivel policial, con el nombre que tú le quieras dar, ¿no? Es algo bien interesante el reto que se plantea en México, porque por un lado tenemos el nuevo código, lo digo nuevo entrecomillado, nacional de procedimientos penales, que nos habla de solución de controversias, ¿no? Juicios alternativos para solucionar esas controversias y quitarle mucha carga al Estado, al Estado judicial. Y por el otro lado, el Estado castrense, por llamarlo de una manera, que es primero el golpe y después averiguo, todavía se plantea o se siente en el lado de los civiles de esta manera. Es un gran reto el compaginar ambos, porque estamos mirándolo desde el lado, desde los civiles como radicalmente opuestos, doctor.
Sí, claro, ahora sí que son muchos abordajes, muchas percepciones, muchos puntos de mira, ¿no? Por supuesto que en esos modelos que se pueden presentar a nivel mundial, pues hay aristas, ¿no? O pequeños detalles que habría que ir observando uno a uno. Pues sin duda alguna, el riesgo de la vulneración de los derechos humanos es alta, ¿no? Es alta, o sea, ya sería como poco sensato decir que no es alta, ¿no? Uh-huh. El punto es entonces vigilarla, el punto es profesionalizar, el punto es especializar, ¿no? Y pues en ese sentido, pues vamos a tener que observar, o sea, no podemos decir ahora mismo que está mal, ¿no? Cuando, pues, vamos a decirlo claramente, en esta función las Fuerzas Armadas tienen 5 años, ¿no? Y también tenemos que ver cómo se va a desarrollar la Policía Civil, o sea, cómo se va a dar esta parte en estos 2 vértices que ya se anunciaron, ¿no? De la inteligencia y de la investigación. O sea, digamos que estos tiros de precisión o golpes certeros o u objetivos prioritarios, como le llamaron en alguna administración anterior, ¿no? Pues se tengan que atender, ¿no? Esta parte de la desarticulación de los, pues bueno, de estos contextos financieros, ¿no? Pues ese es un gran reto. Entonces, la suma de algunas otras instituciones que en apariencia no están metidas con la seguridad, pero que sí lo están, como la Secretaría de Hacienda o como algunas otras dependencias, ¿no? Que pueden abonar de manera importante, o el Centro Nacional de Inteligencia, no lo sé, ¿no? Uh-huh. Ya por último, y agradeciéndole su tiempo, doctor, ha pasado ya algunos años de que fue juez ad hoc en la Corte Interamericana, hablando precisamente de estos temas. ¿Cuál es el proceso que ha visto o el avance que ha visto de ese tiempo, de esa fecha, al día de hoy? Pues yo lo que le puedo decir es que mi voto concurrente de esa ocasión habla de minimizar la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública y, en el caso de que lo hagan, profesionalizar, pues viene a ser como un poco la antítesis del modelo vigente hoy. Pero bueno, se puede rescatar la parte de que si se van a usar por ser una decisión de Estado, se tienen que profesionalizar, se tienen que especializar. Perfecto. Uh-huh. Pues agradezco muchísimo. ¿Algo más que nos quiera compartir, doctor? Pues que esperamos que en un par de meses tengamos ya esa 5ª edición publicada por la editorial Porrúa y que pues bueno, que sea para bien de los universitarios y de los estudios del derecho militar. Pues muchas gracias. Ya nos estará culminando, por favor. Invítanos cuando sea, porque esperemos que la presentación sea con bombo y platillo. Y si pudiera ser en la Facultad de Derecho, que es donde da clases usted, compartiendo todo este conocimiento, pues sería maravilloso. Sí, yo estoy seguro que la doctora Venegas lo verá con buenos ojos y seguramente nos dará la oportunidad. Muchas gracias, doctor. Bueno, gracias a todos. Gracias. Gracias, doctor.